Mm, Hoy día, hermanos, es miércoles 8 de mayo. Miércoles 8 de mayo. Bueno, en la iglesia acostumbramos, ¿no? En la iglesia, mm, los miércoles ir, ¿no? Al templo a orar en las noches, ¿no? Noche de oración lo llamamos, ¿no? También hacer nuestros pedidos, como lo hemos hecho ahora. Ahí vamos también a pedir, escuchamos un mensaje que generalmente lo dirige el Ministerio de la Mujer de la iglesia y pues se ora también. Miércoles 8 de mayo. Hoy día, hermanos, vamos a estudiar un tema más acerca de, ahí está el título, hermanos, el título de este tema. Si alguien puede darle una lectura, hermanos, a ver si alguien puede ver su pantalla ahí y darle una lectura para confirmar que se ve la presentación. Dos testigos resucitan, es el título, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Los dos testigos resucitan, ¿no? Ya sabemos, hermanos, que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Y aquí la palabra resucitan, dice, ¿no? Justo ayer estudiamos de que llegaron a morir, bueno, figuradamente, ¿no, hermanos? Bueno, y bueno, en este caso, um, esto porque Francia fue un instrumento de Satanás para pues quemar Biblias, matar a los cristianos, varones, mujeres, niños y a todos, ¿no? Allí en Francia y por decreto, ¿no? Legislativo, diremos, ¿no? Han dado la ley de que para todo Francia que no existe Dios y así que ellos tienen una diosa que es una mujer, la razón, ¿no? Que es simbolizada con una mujer y pues se pervierten, ¿no? Completamente alejados de Dios, así como Sodoma, así como también Egipto, la incredulidad que había ahí. Bueno, la Revolución Francesa ahí y las consecuencias de estar separados de Dios, la muerte que hay, ¿no? Para todos. Y entre todos se matan, ¿no? Hasta que vamos a ver que al término de esta Revolución Francesa, se dan cuenta de que no pueden existir sin la palabra de Dios, ¿no? Sin la palabra de Dios nadie puede existir. Así que restituyen otra vez en sus, o sea, anulan los decretos que han dado, ¿no? De que no existe Dios o que la semana tiene 10 días, cosas terribles que han generado, ¿no? Como consecuencia, pues, ¿no? De, de dejar de lado la Biblia. Bueno, ahora vamos a ver que justamente esos dos testigos, o sea, la Biblia, otra vez sale a la luz, ¿no? Ahí, en Francia sobre todo y en todo el mundo, ¿no? Y ahí está la palabra resucitan, ¿no? Resucitan. Bueno, vamos a ver los textos bíblicos, hermanos. Ahí está. Dice, lee Apocalipsis 11:11. Pero de repente hay algún comentario, hermanos, todavía por parte de ustedes. Los dos testigos resucitan. A ver, hermanos, para poder motivarnos, prenda su micro, hermano, libremente, participe, pregunte también. Bien, ahí está el folleto de escuela sabática. Dice que leamos Apocalipsis 11:11, dice, ¿no? Y hay que contestar la pregunta, ¿qué predice este texto sobre la palabra de Dios? Vamos a ver la predicción que se hace en este texto bíblico acerca de la palabra de Dios. Apocalipsis 11:11 dice, hermanos, pero después dice de 3 días y medio, hermanos, 3 días y medio, ¿no? Entró, dicen ellos, el espíritu de vida. Estamos hablando de los dos testigos, hermanos, que ya habíamos visto, ¿no? Que
del abismo sale la bestia, en este caso ya hemos identificado, ¿no? Es Satanás, que utilizando a Francia, pues, ¿no? Entonces, como que le da muerte, ¿no? A la Biblia, quemando Biblias, matando a los cristianos, cerrando las iglesias, los templos. Después de 3 días y medio, bueno, proféticamente día es año, entonces serían 3 años y medio, y literalmente se cumple, hermanos, esto. Después de esos 3 años y medio, hermanos, entró en ellos, no, es los dos testigos, ¿no? Que la Biblia, el espíritu de vida enviado por Dios. Dice, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Esto está hablándose simbólicamente, hermanos, ¿no? Como que si fueran dos personas, ¿no? La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, como que se levanta otra vez y entonces cayó, dice, gran temor sobre los que los vieron. Entonces la gente empieza a tener temor, ¿no? Miedo o bien respeto también, pues, ¿no, hermanos? Ahí está, hermanos, el texto bíblico y el comentario de nuestra lección, vamos a leer, dice, al final, hermanos, de la Revolución Francesa, al final, ¿no? La palabra de Dios, hermanos, en sentido figurado, resucitaría. Sí, pues, hermanos, como hemos leído, no en sentido figurado, no es simbólico, hace ver así que resucitaría. O sea que, hermanos, habría pues un poderoso reavivamiento, hermanos. Gran temor le sobrevendría a quienes vieran, pues, ¿no? Que la palabra de Dios una vez más se convertiría en el poder vivo de Dios para salvación, hermano. O sea, en pocas palabras, pues, ahí vamos a ver ahora, ¿no? Como que los líderes de este país, de Francia, los filósofos, ¿no es cierto? Ahí está Robespierre, Voltaire y Smith, bueno, tantos, ¿no? Filósofos líderes de ese país que se propusieron pues hacer desaparecer completamente, ¿no? La religión cristiana, a los cristianos, ¿no? Y ahí imponiendo ellos sus ideas, ¿no? De su cabeza, diciendo de que lo importante y lo único que existe es la razón, el razonamiento nada más. No existe Dios. Bueno, entonces, pero ellos han muerto, pues hermanos, ¿no? Pero ahí desde ese mismo lugar, hermanos, han surgido otras grandes imprentas, las Biblias han surgido por miles y miles, hermanos. Así es, hermanos, a fines del siglo XVIII, hermanos, a fines del siglo XVIII, Dios, hermanos, suscitó a hombres y mujeres que se comprometieron pues a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces aquí vemos, hermanos, ese espíritu, ¿no? De vida que viene de Dios, es tocado, pues, ¿no? O entra en los corazones de muchos hombres y mujeres, hermanos, que entendiendo lo que es la Biblia, que es vida, hermanos, pues, y que transforma sus vidas, y se comprometen a llevar el evangelio a toda la tierra, hermanos. Dice, hubo gente que difundió, hermanos, rápidamente el mensaje de la Biblia, como por ejemplo William Carey. Ya, William Carey dice, este personaje, hermanos, dice, viajó pues a la India, hermanos, y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. Miren, a la India. Se enviaron, hermanos misioneros por todo el mundo, impulsados no por el poder de la Biblia. Y no es casualidad, hermanos, que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran, pues, después de la Revolución Francesa. Está cumpliéndose, ¿no? Las profecías, ¿no? La palabra de Dios es una palabra viva, hermanos, y aunque para muchos parecía muerta, seguía pues viva en el corazón de los creyentes y resucitaría plenamente, hermanos,
como predecían las profecías del Apocalipsis. Miren, hermanos, se cumple todo lo que dice Dios, al pie de la letra. En cierta ocasión, hermanos, el incrédulo, ahí está, Voltaire, hermanos, es pues un filósofo de Francia que se estudia en el colegio, sino a los filósofos franceses. Este filósofo Voltaire, pues hermanos, dijo con arrogancia, con orgullo, ¿no? Él dice, ¿no? Estoy cansado de oír de continuo a 12 hombres, que 12 hombres, dice, establecieron la religión cristiana. O sea, él estaba renegando, ¿no? Cansado de oír de continuo que 12 hombres, ¿no? En este caso, los apóstoles del Señor Jesús, ¿no? Estaba cansado de escuchar eso, de que ellos han establecido la religión cristiana. Entonces, él se propone y dice, pues yo he de probar, miren, él se propone, yo voy a probar, ¿no? O demostrar, ¿no? Que un solo hombre basta para destruir. Simplemente Voltaire dice, ¿no? Yo simplemente, yo lo voy a destruir, lo voy a hacer desaparecer esta religión cristiana. Y eso es lo que han hecho, pues han pretendido hacer eso en Francia, ¿no? Quemando Biblias, ¿no? Haciendo revolución, ¿no? Hermanos, han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire muriera y millones han secundado su guerra contra la Biblia. O sea, ha habido cuánta gente, hermanos, que han seguido esa línea, ¿no? De Voltaire. Pero, hermanos, tan lejos de ser destruida, estuvo que, dice aquí, eh, allí, hermanos, donde habían 100 ejemplares en tiempos de Voltaire, hoy día hay, hermanos, 10.000, 10.000. Miren, ahí, si han quemado 100 ejemplares, dice, hoy día, dice ahí, ¿no? Aquí el comentario, hay 10.000, por no decir, ¿no? 100.000 copias del libro de Dios, o sea, de la Biblia, hermanos, allí. Como dijo uno de los primitivos reformadores, hermanos, uno de los primeros reformadores, al hablar de la iglesia cristiana, que dice, la Biblia, hermanos, dice este reformador, este cristiano, dice, la Biblia es un yunque, hermanos, un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos, figuradamente, ¿no? Donde a la Biblia, así como en un yunque, ¿no? Eh, el orfebre, ¿no? Golpea los metales en el yunque con su martillo, así como han querido destruir a la Biblia, lo han golpeado, pero los martillos son los que se han gastado. Figuradamente es lo que dice, ¿no? Un reformador. Y nos pide ahora, hermanos, si alguien quiere participar, participe, hermano, pregunte o comente también, hermanos. Eh, por otra parte, hermanos, acá nos pide que leamos Salmo 119, 89 y Salmo 111, versículos ahí 7 y 8, ¿no? 7 y 8, ¿ya? Vamos entonces, abran su micro, hermanitos, yo cierro los micros porque hay soniditos, no se incomoden, hermanos. Entonces, con libertad, prendan en cualquier momento para participar. ¿Está bien, hermanitos? ¿Ya? Muy bien. Hermanito, Sí, hermana, por favor, participe. eh, buenos días. Eh, acá cuando abro yo en mi celular, preguntando, ¿no? ¿Quiénes son los dos testigos en el libro de Apocalipsis? Aparece esto acá, te dice así, en Apocalipsis 11 3 al 12 dice, hay una descripción de dos personajes que ayudarán a cumplir la obra de Dios durante la tribulación. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. En el versículo 3 dice así, ¿no? En ninguna parte, dice de la Biblia, identifica a estos dos testigos por su nombre, aunque a lo largo de los años se ha especulado, dice al respecto. Los dos testigos de Apocalipsis tendrán poderes milagrosos para respaldar su mensaje. Y en Apocalipsis 11:6 dice,
y nadie podrá detenerlos en su labor. Y en el 5, al final de su ministerio, cuando hayan dicho todo lo que tenían que decir, la bestia los matará y el mundo malvado se alegrará, permitiendo que los cuerpos de los dos profetas caídos queden tendidos en las calles. Y en el 7 y 10 dice, sin embargo, 3 días y medio después, los dos testigos de Dios resucitarán y ante la mirada de sus enemigos ascenderán al cielo. Y en el 12 dice, ¿no? Existen 3 teorías principales sobre la identidad de los dos testigos de Apocalipsis, ¿no? Dicen que podría ser Moisés y Elías, o podría ser Enoch y Elías, y otros 2 creyentes desconocidos a los que Dios llama que sean sus testigos en los últimos tiempos, ¿no? No sé, acá Moisés y Elías son considerados como posibilidades para los dos testigos a causa de los milagros específicos que Juan dice que los testigos realizarán. Los testigos tendrán el poder de convertir el agua en sangre. Apocalipsis 11:6, lo cual replica un famoso milagro de Moisés en el Éxodo 7, ¿no? Y los testigos tendrán el poder de destruir a sus enemigos con fuego, lo que recuerda con un acontecimiento de la vida de Elías. También refuerza esta opinión el hecho de que Moisés y Elías aparecieran como Jesús en la transfiguración. Además, la tradición judía espera que Moisés y Elías regresen, según la profecía de la venida de Elías. Y en Malaquías 4:5 dice, y la promesa de Dios levanta un profeta como Moisés. Y así, ¿no? Lo cual algunos judíos hacen necesario el regreso de Moisés. Y bueno, continúa y no sé cuánto de cierto tendrá esto lo que dice, ¿no, hermanito? Amén. Muy bien, gracias, hermana. Bueno, hermanos, ahí está, pues, ¿no? También, miren, esa interpretación que también le dan, ¿no? De que acerca de estos dos testigos, que estaría refiriéndose a Moisés, Hermano, justo. estaría refiriéndose termino esto, hermanito, a Moisés, después también está hablando a Elías, ¿no? Bueno, hermanos, Moisés, justamente, pues él es el que ha escrito los primeros libros de la Biblia, él es el escritor. Y justamente esos acontecimientos que está escrito ahí en la Biblia, ¿no? Respecto a las plagas en Egipto, la incredulidad del faraón, está escrito pues en la Biblia, ¿no? Y lo mismo de los otros personajes, y todo personaje que está en la Biblia, pues, prácticamente con todo ello también está señalando a la Biblia. No es que literalmente, ¿no? Pueda estar, ¿no? Bíblico por principio, por principios de la Biblia, hermanos. No puede suceder eso, ¿no? De que ellos puedan aparecerse así literalmente resucitando. Bueno, pero lo que está ahí señalando, pues, hermanos, es justamente a la Biblia, a través de sus personajes mismos. Sí, hermano Marcelino, continúe. Este, lo que acabamos de escuchar, la hermana Rosy, sería bueno saber qué entidad da mm, a esa conclusión, qué entidad llega, ¿no? O quién es lo que lo publica. El mundo protestante siempre tiene una aplicación errada, ¿no? Pero nosotros durante 2 semanas ya estamos estudiando estos dos testigos, son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y justamente en aquellos días anterior, no, cuando se escribió el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento lo hacían a mano. El transcribir de los originales y tener una Biblia completa, no solamente el Antiguo Testamento, demoraban meses, muchos meses.
y se demoraba harto tiempo para tener una sola Biblia. Por ejemplo, imagínate aquel eunuco que vino del África, norte de África, para adorar a Dios, regresaba contento teniendo en las manos una Biblia nueva, una Biblia de papyrus escrito a mano. Le habrá costado una fortuna. Y regresaba feliz, pero no entendía. Y Felipe le explicó qué era, después se bautizó, retornó a su casa feliz bautizado. Pero en los tiempos cuando la Revolución Francesa sucedió, justamente Dios también dio sabiduría a Gutenberg, también es alemán, él perfeccionó la imprenta. Y el primer libro para poder imprimir justamente fue la Biblia. Entonces se imprimieron cantidades, miles, ya no uno, en meses y meses, miles y miles, y justamente la Biblia se multiplicó. Eso está dando la idea de que resucitó la Biblia y fueron, por ejemplo, mandados a la India, a todas partes, tradujeron en sus lenguas originales en ese país grande y a todo el mundo, inclusive ahora hasta en quechua hay traducciones de la Biblia. Entonces, eso es lo que estamos clarificando en esta lección de esta mañana. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, sí, como dice el Señor Jesucristo, ¿no? A sus discípulos, ¿no? Les dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Y ellas dicen, ¿no? O sea, las escrituras, la Biblia, dicen, son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y lógicamente, pues no, la Biblia ha sido escrita justamente por personas que Dios ha utilizado, ¿no? Caso Moisés y así, a los profetas y todo ello, ¿no? Y entonces, con toda certeza, pues está referido justamente a la palabra de Dios que es atacada en este conflicto, ¿no? Por Satanás, por el diablo, ¿no? En la Biblia. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Aquí decíamos, lee Salmos 119, 89 y Salmo 111, 7 y 8. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de la Biblia, hermanos? Vamos a ver esos pasajes que hablan acerca de ella. ¿Y por qué podemos confiar en ella, no? ¿Por qué? Y aquí está el texto bíblico, Salmo 119, 89. Dice así, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, dice, ¿no? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, dice, ¿no? Para siempre, esa palabrita, ¿no? Para siempre. Permanece también, ¿no? Esas palabritas, ¿no? Para siempre, hermanos, ahí lo voy a remarcar. Y aquí dice, permanece tu palabra. Permanece, la palabrita permanece y para siempre, ¿no? Es la palabra de Dios, hermanos. Y es así, pues, hermanos. En realidad, yo lo que veo, hermanos, en este conflicto que Satanás utiliza a seres humanos, instituciones, poderes, reyes, políticos, bueno, a todo utiliza, pues, el diablo, ¿no? Para atacar, ¿no? A Dios, o sea, destruir la Biblia, ¿no? Destruir la Biblia. Y personalmente yo lo que veo es como que uno quisiera romper una piedra, ¿no? Grande, gigante, digamos, ¿no? Con la cabeza, ¿no? Y lo que pasa es simplemente que esos personajes son los sabios de esta tierra, como Voltaire, por ejemplo, Voltaire. Lo que pasa es simplemente uno se rompe la cabeza y la piedra no se rompe, ¿no? Es la Biblia, le atacan por todo lado y en realidad pues, el ser humano es como la hierba, pues hermanos, como la hierba, sale el sol, se seca y el hombre, sus pretensiones, las cosas con orgullo, habla y dice, yo voy a hacer desaparecer. Él es el que desaparece y ha desaparecido este filósofo y la Biblia ha surgido más por miles y millones. Todos han atacado, el diablo ataca a la Biblia a través, usando instrumentos, ¿no? Y, pero aquí dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, para siempre.
Así es, hermanos, la palabra de Dios es eterna, es como decía el mismo Dios, porque el mismo Señor Jesús es la encarnación de la palabra de Dios, hermano. Bueno, ¿qué dice en el Salmo 111, 7 y 8? Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Así que, hermanos, aquí también está haciendo alusión, hermanos, a las obras, ¿no? De Dios, que todo es verdad, ¿no? Y también ahí está el juicio de Dios, y que los mandamientos de Dios, hermanos, son fieles, ¿no? Afirmados eternamente también, hermanos, pues el carácter de Dios es eterno, no cambia, hermanos, no puede cambiar, pues es eterno. Y está demostrado a través del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es justo Dios. Los mandamientos de Dios no se pueden, pues, quebrantar, o sea, es eterno, pues, ¿no? Los mandamientos de Dios, por eso es que tuvo que pagar el Señor, ¿no? Con su muerte, porque así se logra la justicia, ¿no? Eh, y pues ahí dice, ¿no? Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente, hermanos, eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud, hermanos. Es así, hermanos. Ahí están los 10 mandamientos, que es un resumen de toda la Biblia, ¿no? Y también, pues, ¿no? Como vemos un versículo clave, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eh, como dice, ¿no? Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. ¿Dónde uno se pregunta, no? Está pues en aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, hermanos. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Y contra ellos, pues Satanás ahora está batallando en esta tierra. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios, que es un resumen de toda la Biblia, ¿no? Y que tienen la fe en Jesucristo, pues, ¿no? La fe en Jesucristo, ¿no? Bueno, eh, como dice ahí, hermanos, los mandamientos de Dios son fieles, están afirmados eternamente, para siempre, hermanos, ¿no? Intentará el diablo, ¿no? Cambiar, anular, pero vuelvo a repetir, hermanos, no es, como dice también ese reformador, no es como el yunque que quieren, el yunque, ¿no? Donde se golpean, ¿no? Los metales con los martillos. Lo que se malogran son los martillos y no el yunque. Entonces, así, eso es la historia, ¿no? De la palabra de Dios. Hechos en verdad y en rectitud, hermanos. Entonces, el comentario nos dice, la palabra de Dios puede ser atacada, hermanos, puede ser suprimida la palabra, pero nunca será erradicada. Como dice Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor. Así, hermanos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Es así. Incluso muchos que profesan ser cristianos socavan su autoridad de diversas maneras. Muchos grupos religiosos hay y cristianos en todo grupo religioso, no sé. Bueno, pero aquí profesan, ¿no? Dicen ser cristianos, pero sin embargo de la Biblia socavan por su autoridad. O sea, hacen perder la autoridad según sus ideas, ¿no? Que tienen. De diversas maneras, hermanos. Por ejemplo, cuestionando partes de la Biblia, ¿no? Cuestionan, ¿no? Partes de la Biblia, ¿no? Cuestionan. Y haciendo tanto hincapié, hermanos, en los elementos humanos que casi pierde su sello divino y la verdad de Dios se ve socavada. Hay cuantos religiosos que se presentan ahí por el internet hoy en día, ¿no? Que la Biblia ya pues está virtualmente puesto ahí, hermanos. Pues, cada uno en su celular puede tener una Biblia o todas las Biblias que quiera, ahí, hermanos. Pero, sin embargo, hay personajes usados por Satanás que atacan, pues siguen atacando a la Biblia o porciones de la Biblia. Por ejemplo, ¿no? La Biblia dice que el día de descanso es sábado,
Pero hay personajes, ¿no?, en el mundo donde el enemigo los utiliza para decir que es domingo. Pero eso es falso, no tiene base bíblica, no está escrito domingo, sino dice sábado. Y así, de esa índole, hermanos, hay partes de la Biblia que y cristianos de nombre, pues ahí atacan, ¿no?, a la Biblia. Pero es así el conflicto, pues, hermanos. En ningún caso, hermanos, debemos dejarnos, pues, seducir por estos ataques a la palabra de Dios. El enemigo va a seguir atacando. Puede levantarse un pastor, un teólogo, no sé qué personajes, hermanos, y puede atacar, pero nosotros no debemos de dejarnos engañar. Así como el enemigo lo engañó a Eva, no debemos dejarnos engañar. Como Cristo lo venció, tenemos que vencer con escrito está, escrito está. Hoy sigue viva y habla al corazón humano. La Biblia, hermanos. La Biblia está viva, habla al corazón e insufla nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra y seguir sus enseñanzas. Así que hay vida eterna, hermanos. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, escuchar, es decir, está entrando a nuestro ser y estamos poniendo en práctica, hermanos, el poder de Dios, por supuesto, no por obra humana, ¿no? Nos da vida, vida. Dios nos da vida a través de su palabra. Finalmente, hermanos, ahí dice la pregunta, ¿qué profecías en particular te hablan a ti? ¿Qué profecías en particular te hablan a ti? Personalmente, hermano, ¿qué profecía, a ver, te habla a ti y por qué? A ver, ¿puedes explicar, puedes participar, hermano? ¿Qué profecía, hermano, a ver, te habla a ti personalmente y por qué? Algo que está bien grabado en tu mente, alguna profecía de repente. ¿Quieres comentar, hermano? Puedes prender tu micro y participar. Bueno, me parece que todas las profecías, como vamos estudiando, hermanos, se cumplen pues al pie de la letra. Hay una exactitud. Por ejemplo, yo voy a mencionar una profecía. La profecía de las 70 semanas, hermanos. Esta profecía de las 70 semanas me dice la hora, el minuto, el segundo, todo exactamente cuándo tenía que morir el Señor Jesucristo. Y justamente en el preciso instante, momento, hermanos, la profecía de las 70 semanas muere, pues justamente a las 3 de la tarde, no así como se sacrifica a las 3 de la tarde. Y Jesús, que era el Cordero de Dios que quita el pecado, justo a esa hora muere, en el momento indicado. Preciso, hermanos. Y es admirable, hermanos, pues claro, es Dios el creador de todo el universo, la sabiduría está en Él, y todo lo que dice, pues es cierto. Y ahí está. Y todas las profecías, hermanos, del sueño de Nabucodonosor, por ejemplo. Ahí Dios dice qué reinos habrá en este mundo con anticipación. Y se cumple al pie de la letra y justamente estamos pues en este tiempo de Roma papal, ¿no? Y el conflicto continúa todavía, aunque ya está vencido el enemigo. Y todo lo que viene, hermanos, el proceso se cumplirá también al pie de la letra. Pues. Y así, toda profecía se cumple con precisión, hermanos. Todo está dirigido por Dios. Las profecías de Daniel, hermanos, bueno, Dios es el que da, ¿no? Esa profecía, y lo manifiesta Daniel. Entonces, ahí nos muestra que Dios está al control. El libro de Daniel, ¿no? Ahí nos muestra, ¿no?, que Dios está al control de todo del universo. ¿No? Así como Él sabe si un cabello, un pelo de nuestra cabeza se cae, y ni cuenta nosotros nos damos, pero Dios sí se da cuenta. Tiene conocimiento perfecto Dios. Así que hacemos bien, hermanos, confiando en la palabra de Dios, en las profecías, hermanos, que estamos estudiando.
¿Alguna pregunta, algún comentario? De otra manera, hermanos, nos vamos a despedir ya. Voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida con la oración. A ver, hermanos. ¿No hay ningún comentario? Creo que Bueno, todo está claro, hermanita, ya. No sí. hay... Bueno, respecto a la pregunta acerca de las profecías, hay una que en particular, la que habla, como usted decía, acerca de la muerte de Jesús, pero también acerca del nacimiento, porque eso también, gente que era incluso gentil, sabía de esa profecía y vio el cumplimiento de esas profecías. Entonces, cuando hay un espíritu que busca sinceramente al Señor, cuando busca en la palabra sinceramente, orando y pidiendo al Señor, el Señor le muestra. Entonces, vemos como la palabra es fiel, vemos como Dios, quien puso la palabra también, es fiel. Y si se cumplió antes, ahora con mayor razón, ¿cierto? Se cumplirán las profecías que quedan, las promesas que quedan. A mí lo que me llama la atención es cuando empiezo a leer el libro El conflicto de los siglos, empieza a hablar acerca del, de cómo va a ser destruida Jerusalén y cómo eso se cumplió, o sea, eso está escrito en la Biblia, Jesús lo dijo, no es que lo diga, pero como se describe allí, a mí me llama mucho la atención, me impresiona porque Jesús lo había predicho y se cumple, pero de manera exacta. Entonces, hermanos, cuando leemos la Biblia no tenemos nada de que temer, tenemos que confiar y tenemos que orar, pedirle al Señor que nos muestre y también pedirle al Señor que cambie nuestros corazones, porque nuestros corazones a veces están muy, muy duros. Y si bien es cierto, tenemos a veces, queremos por nuestra propia fuerza cambiar algunas cosas, no podemos, solamente con el Espíritu de Dios. Él es quien nos puede cambiar, Él es quien nos puede ayudar. En Él está el querer como el hacer. Y aquel que la buena obra empezó en nosotros, ¿cierto? Será fiel en completarla hasta que el día en que Él venga y seamos transformados, y ya sin pecado, ya totalmente erradicado el pecado. Bueno, mis hermanos, dicho esto, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos siga bendiciendo y iluminando con su espíritu. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, Padre bendito. Y estamos agradecidos, Señor, porque usted pone el deseo de estar aquí, mi Señor, buscándole a la primera hora del día, para honrarle, para glorificarle, para ponerle a usted en primer lugar, valga la redundancia, mi Dios, y eh, con la intención, mi Señor, de aprender de su palabra, de entender los tiempos en los que estamos viviendo, entender también que si su palabra se ha cumplido antes, también se cumplirá ahora al fin de los tiempos, mi Señor, cuando usted venga también en las nubes de los cielos. Mi Señor Santo, estamos agradecidos por tanta misericordia que usted tiene con nosotros, porque nosotros que no somos nada podemos entender, mi Señor, aquellas cosas que usted incluso ha puesto y ha puesto candado en los corazones de aquellos que creen, que saben y que son orgullosos, Señor. Padre bendito, ponga su espíritu ese en nuestro corazón para entender cada día más, para acercarnos cada día más. Usted tiene un propósito para nuestra vida, usted ya ha trazado el camino que quiere para nuestra vida, ese que nos lleva a la eternidad, mi Señor. Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque cuando lo hacemos sufrimos, mi Señor. Y usted no quiere eso, usted quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Cuídenos, guárdenos en este día, mi Señor, se lo rogamos. Líbrenos de todo mal, de toda tentación, se lo suplicamos. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos.